Bendiciones a todos. En esta hora vamos a meditar en el libro de Marcos, capítulo 6, verso 4 al 6. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Yo quiero hacer una breve oración para que esta palabra pueda edificar tu vida, pueda liberarte de ataduras si estás atado en algunas situaciones. Vamos a orar por esto. Allí donde estás, si puedes orar conmigo. Padre, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, levantamos oración y clamor en el nombre poderoso y bendito de Jesús de Nazaret. Que toda persona a la que llegue esta predicación, esta palabra, sea para edificar su vida en el nombre poderoso y bendito de Jesús de Nazaret. Sea para liberar de ataduras, Señor, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que el Señor es el Espíritu y que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Padre, que esta palabra traiga liberación en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Tu gracia y favor con todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando dice la Biblia, y Jesús dijo: no hay profeta sin honra, sino en su misma tierra, con su parentela y en su casa. Está hablando de que muchas veces, debido a la familiaridad que la congregación, o amigos, hermanos, familia, la familiaridad con que tienen con el pastor, de repente no reciben la palabra como debe de ser. Pero mire quién lo dice: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su propia parentela, en su propia casa. Entonces es importante que nosotros entendamos que cada hombre de Dios, cada mujer de Dios que Dios ha puesto en una congregación, es la persona que Dios ha puesto. Y es la persona que Dios va a poner palabras en su boca, y es el profeta de Dios. Profetizar es predicar. Aquí dice la palabra en el libro de Pedro que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Yo quiero que esta palabra te lleve a reflexionar y a edificar tu vida. En el libro de Daniel, capítulo 9, verso 8 al 10, la palabra dice de esta manera: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Amado, eso es importante. Tú no pecas contra un hombre, contra una iglesia, contra un ministro. Cuando pecamos contra Dios, porque el Santo es Dios, el Todopoderoso es Dios, porque pecamos contra Dios. Cuando tú dejas de escuchar la palabra profética que te dan en tu casa, dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todo pecado es contra Dios. Dice en el verso 9: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Muchas veces tienes rebeldía allí en esa congregación donde tú estás,
pero tu rebeldía la manifiestas contra las personas, pero tu rebeldía es contra Dios. Tu rebeldía es contra Dios, porque la persona que está ahí o autoridad delegada que está ahí es de parte de Dios. Dice la Biblia que nadie toma esta honra para sí mismo, sino es de Dios. Entonces, qué importante que entendamos lo que dice la Biblia, que no hay autoridad que no sea puesta por Dios. No hay autoridad que no sea puesta por Dios. Y dice, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y dice el verso 10, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Una de las cosas que cuestionaban cuando el Señor dio esta palabra, porque Él llegó a su pueblo. Y dice que dijeron, ¿y no es este el hijo de José, el hermano de fulano? Y empezaron a cuestionar porque lo conocían. Yo recuerdo una anécdota, un pasaje, que como un testimonio, un hombre de Dios llegó a predicar a su pueblo, y en su tiempo antes de conocer al Señor, él había sido una persona mala, una persona de malos principios, y entonces iba a una campaña a predicar, y los que lo conocían de su vida anterior vinieron y le mandaron una carta recordándole qué era lo que él era una oveja negra en el pueblo. Y entonces pensaron que lo iban a detener en su campaña de predicación. Y cuando él pasó a la campaña a predicar, entonces él leyó la carta y pormenorizando todo lo que decían. Y entonces dijo él esta palabra: eso era yo antes. Pero la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué te quiero decir? Que muchas veces cuestionan la palabra que está en la casa por la familiaridad, pero el que está en Cristo es nueva criatura. Aquí dice esta palabra que dio por medio de sus siervos los profetas. Sea bendito el Señor. Deuteronomio capítulo 18, verso 18 al 20. Que esta palabra edifique tu vida y te abra el entendimiento. Profeta les levantaré, dice el Señor. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Dios pone palabras en la boca del hombre de Dios para hablar. Pondré mis palabras en su boca y le hablará todo lo que yo le mandare. Mire lo que dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Quien te va a pedir cuenta no es el pastor, no es un líder, no. El que nos va a pedir cuenta es Dios. Si yo como pastor te predico una cosa y yo vivo otra, yo le voy a dar cuenta a Dios. Dios me va a pedir cuenta a mí si yo no vivo lo que yo predico. Entonces, pero mire lo que dice en el verso 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. El tal profeta morirá. ¿De qué te estoy hablando? ¿De qué te estoy hablando? Aquí dice la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 13, verso 22. Para que lo leas en casa. Dice la palabra que se van a levantar falsos profetas. Hay quienes les gusta oír palabra profética que les endulce el oído. Si tú te vas a la Escritura, ves
que los profetas eran las personas menos queridas en los pueblos. Los reyes detestaban a los profetas. El pueblo ¿por qué? Porque el profeta de Dios te habla la verdad. El profeta de Dios te dice la verdad. Pero aquí dice la palabra que se levantarán falsos profetas. Habían reyes que tenían sus profetas pagados para que les dijeran lo que ellos querían oír. De repente tú quieres una palabra profética que a ti te guste. Si la palabra tal vez la que no te gusta es la que te edifica. Y aquella palabra que te guste, el halago, muchas veces te gusta el halago. No, esa es la palabra que te debe edificar es la verdad. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ezequiel, capítulo 2, versos 7 y 8. Le dice Dios a Ezequiel, les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿De qué estamos hablando cuando dice la Biblia? Y le reprochó su incredulidad. Y no pudo hacer ahí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. ¿De qué estamos hablando, amado? La incredulidad es rebeldía. El incrédulo es rebelde. El incrédulo cuestiona todo. Entonces aquí dice, mire lo que dice esta palabra. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Muchas veces cuestionamos la palabra de Dios. Cuestionamos la palabra de Dios. Somos rebeldes a la palabra de Dios. Pero mire lo que le dice al hombre de Dios, al ministro, al pastor. Le dice en el verso 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde. Como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Yo como pastor, como ministro, no puedo hacer una palabra, predicar una palabra con la idea de que esto a ti te agrade, a ti te gusta. No, yo te voy a hablar la verdad, porque la verdad es la que te va a hacer libre. Aquí dice esta palabra, tú háblales, ya sea que te escuchen o te dejen de escuchar. Cuando Ezequiel les está hablando, el Señor le dice a él, y tú oye lo que yo te digo. Uno como pastor debe de predicar lo que Dios le dice, lo que Dios le inspira. Y qué importante es, amado, que tú abras tu corazón y tu oído para escuchar esta palabra. Dice en Números capítulo 14, verso 11 y 12, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Mire, la incredulidad irrita el corazón de Dios. La incredulidad, ¿de qué estamos hablando? Cuando Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel y habían traído evidencia de que esa tierra era bendita, que habían frutos preciosos ahí, pero ellos dijeron, pero allá hay gigantes. Y el incrédulo todo lo cuestiona, el incrédulo todo lo quiere fácil. Aquí dice la palabra, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? El verso 12 dice, yo les heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Muchas veces la incredulidad tiene consecuencias funestas en la vida de una persona. Eso es lo que Daniel estaba diciéndoles. No hemos obedecido la voz de los profetas, nos hemos rebelado. Ese era el cuestionamiento de Daniel hacia el pueblo. Decía, esto nos ha venido
porque no hemos escuchado la voz de Dios. Y dice, y yo los heriré de mortandad. Mire qué tremendo. Pero ahí es donde se levanta la intercesión. Allí se levanta Moisés y le dijo, Señor, es tu pueblo. Eso es lo que la iglesia debemos de estar haciendo en este momento. Orando, intercediendo porque la misericordia, el amor y el favor de Dios. Y el Señor ponga su mano para detener toda esta mortandad que está habiendo en el mundo. En el mundo. Daniel capítulo 4, verso 1 y 3 al 3. Nabucodonosor, rey, óigame bien lo que dice, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Esta es una palabra para todos los habitantes de la tierra. Cristianos y no cristianos, incrédulos y no incrédulos. Para todo el mundo es esta palabra. Mire lo que dice el rey Nabucodonosor. A todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Y el verso 2 es importante. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Qué importante será que se levante un líder, un gobernante de una nación, dándole el crédito, la honra y la gloria a Dios. Por eso dice la Biblia, bendita la nación, cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Qué precioso cuando un gobernante, un líder o un líder empresarial, un líder importante, declare, el rey está declarando, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amado, pero esto debe de ser algo con carácter. Ahora es usual que todo el mundo dice Dios le bendiga. Todo el mundo dice Dios le bendiga. Así pasaba con Tomás. Tomás caminaba con él y a Tomás lo reprendió y le dijo, no seas incrédulo, sé creyente. La incredulidad detiene el milagro. Pero aquí dice el rey, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Esto que está pasando ahorita, las generaciones venideras van a hablar de esto. Amado, que estás viendo y escuchando esta palabra, recíbela. Si hay incredulidad en tu vida, repréndela en el nombre de Jesús. ¿No sabes qué tremendo es la incredulidad? Mateo capítulo 11, verso 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido. Empezó a reconvenirlos, a redarguir sus vidas. El propósito de los milagros, dice la Biblia, para los que no creen por la palabra, crean por las obras, crean por los milagros. La finalidad de los milagros es para llevarte al arrepentimiento. En este momento muchos están pidiendo milagros y Dios lo puede hacer. Y Dios lo puede hacer, dice la Biblia. Y todo lo que pidieres al Señor creyendo, lo recibiréis. Así dice la Biblia. Creer con fe, levantarse, yo pacto, yo me comprometo. Si me levantas, si me sanas, Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo, pero ¿qué? Hay que reprender la incredulidad. Hay que reprender la incredulidad. Y Él les estaba reconviniendo
han visto milagros, pero no se han arrepentido. No es solamente que en este momento le vas a pedir al Señor, mira Señor, que me siento mal, siento este malestar, y así nomás, y sin compromiso. No. Cuando les estaba reconviniendo es porque Él había hecho muchos milagros, pero no se habían arrepentido. El milagro lleva la intención de guiarte al arrepentimiento. Dice la Biblia, arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Y dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estaba asombrado. Marcos capítulo 16, verso 14. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Fíjese qué tremendo es esto. Y le reprochó su incredulidad. Estaban sentados y entró el Señor a la casa. ¿Y por qué le reprochó su incredulidad? Porque las mujeres que lo habían visto resucitado les habían venido a decir, pero ellos no habían creído. Cuando le dijeron a Tomás que había resucitado, yo si no veo, no creo. La fe nuestra es ver, la fe del mundo es ver para creer. La fe de nosotros es creer para poder ver. La Biblia dice que en la certeza de lo que se espera, esperamos cosas buenas de Dios. Esperamos cosas buenas de Dios. En este proceso, la vida de todo mundo será diferente. La vida de todo mundo será diferente. Dice, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. La incredulidad comienza en el corazón. Porque dice la Biblia que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Dónde está la incredulidad? En el corazón. Si hay incredulidad en tu vida, allá en tu intimidad, allá tú solo, tú y Dios, no tienes que hacerlo delante de nadie, tú y Dios. Señor, si ha habido incredulidad, no he creído que hay un Dios poderoso, que hay un Dios en los cielos, Señor, perdóname. Ayúdame incredulidad, y Dios te va a abrir el entendimiento. Qué importante es aprender a reprender toda incredulidad en el nombre de Cristo Jesús. Romanos capítulo 4, verso 18 al 21. Habla del padre Abraham. Él creyó esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. A él le dieron una promesa, le dieron una palabra profética. Y cuando dice creyó esperanza contra esperanza, ¿qué quiere decir? Que normalmente, naturalmente ese hombre no tenía esperanza, de poder engendrar un hijo con su esposa. No tenía esperanza. Naturalmente no tenía esperanza. Pero dice, creyó esperanza contra esperanza. La esperanza natural no era posible. Pero él estaba creyéndole a Dios y su esperanza estaba cifrada en Dios. Yo estoy cifrado en la esperanza que Dios va a hacer un cambio extraordinario y positivo, primero en la iglesia. Y aún muchas personas que en este momento se creen muy importantes van a ser humillados, así como Nabucodonosor.
Cuando Nabucodonosor da esta palabra, él ya había sufrido un proceso. Y cuando sufrió ese proceso fue cuando dijo, de seguro conviene. De seguro conviene. Muchos que se creen poderosos van a ser humillados. Por eso el salmista dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus mandamientos. Sea bendito el Señor. Así será tu descendencia. Verso 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Fíjate bien, o la esterilidad de la matriz de Sara. Él tenía casi 100 y Sara tenía como cerca de 85 años. Dos ancianos. No había esperanza. Muchos están dudando en este momento que Dios va a detener esta pandemia. Dios la va a detener en el momento que Él diga, Él la va a detener. Le va a dar sabiduría, van a encontrar la cura para esto. Pero esto es para que el mundo entienda que hay un Dios en los cielos y que en la tierra no hay otro. Este hombre casi de 100 años dijo, yo le creo a Dios. Si Dios me ha dado una promesa que me va a dar un hijo, Dios me lo va a dar. Miren lo que dice esta palabra. Y el verso 20 dice, tampoco dudó por incredulidad. La incredulidad te lleva a la rebeldía. La incredulidad te lleva a la arrogancia. Hay quienes dicen, ¿y quién es Dios? ¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién ha visto a Dios? Incrédulos. Pero aquí dice esta palabra, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Si Dios te da una promesa, te la va a cumplir. Y no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Fíjate bien, dando gloria a Dios y no había recibido todavía el milagro. ¿Qué quiere decir? Esa es fe. Por eso le llaman a Abraham el padre de la fe. Levántate y dale gloria a Dios, aunque todavía no haya recibido el milagro. Si le dan gloria a Dios, fíjate bien, si le dan gloria a Dios y no ha recibido, eso es fe. Porque la fe, dice, es la certeza de lo que se espera. Es todavía lo que no ha venido. La convicción de lo que no se ve. A Dios nadie lo ha visto, dice, porque nadie puede ver a Dios y vivir. Por eso nos llama a nosotros, los que creemos, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo no he visto a Dios, pero siento poderosamente su presencia en mi vida. Y eso me da esperanza, eso me da convicción, eso me da fe. Y este hombre dice, no dudó, de 100 años, 85 años su mujer, y les dio un hijo. Y les dio un hijo. Y qué importante, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dale gloria a Dios por todo. Verso 21, y con esto cierro. Plenamente convencido. Es tiempo de que como iglesia nos levantemos plenamente convencidos de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Nada hay imposible para el todopoderoso Dios. Nada hay imposible. Oremos y declaremos que la mano de Dios sigue siendo buena. Oremos y declaremos que el Dios de los cielos, en su gran misericordia, se va a compadecer. Pero estas cosas que van a ocurrir, cosas milagrosas, extraordinarias, con la finalidad de llevar al arrepentimiento, si fuese posible, a toda la humanidad.
si fuese posible. Pero hay que reprender toda incredulidad. No hay profeta en su propia tierra. Así dijo el Señor. Amado hermano, que tal vez has menospreciado al hombre de Dios, a la mujer de Dios que te predica, levántate arrepentido y cree la palabra profética que te han dado en tu iglesia, ahí donde tú te congregas. Yo quiero hacer una oración para reprender toda incredulidad. Muchas personas se vanaglorian de ser incrédulos. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Yo te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre poderoso y bendito de Jesús. La Biblia dice, y no pudo hacer ahí muchos milagros debido a la incredulidad. Padre, yo reprendo en el nombre de Jesús toda incredulidad que haya en esta nación o en otras naciones de la tierra. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de incredulidad, y que podamos levantarnos fortaleciendo nuestra fe en el nombre poderoso y bendito de Jesús de Nazaret. Padre, tu gracia, tu favor y tu misericordia, tu gracia, tu favor y tu misericordia venga sobre toda la humanidad. Levanta gobernantes que con gallardía y carácter puedan creer en el Dios de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que puedan testificar, como dijo Nabucodonosor, de seguro conviene que yo hable de los milagros y señales. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu gracia alcance a tu pueblo, tu misericordia con todos aquellos que tal vez se han revelado en incredulidad. En el nombre poderoso de Jesús, tu palabra dice que tú quieres misericordia, juicio y justicia en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada familia donde está llegando esta palabra. Que tu gracia y tu bendición y un manto divino de gracia y misericordia venga sobre cada familia. Tú le diste una promesa a Abraham y dijiste que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendice, Señor, aquel que abra su corazón para recibir esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por esta palabra en el nombre de Jesús y en la comunión de tu Santo Espíritu. Gracias, Dios. Amén y amén. Que Dios me les bendiga en esta hora y ponga esta palabra por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.